Un saludo para todos y bienvenidos a la tercera entrega de este programa en directo, que es una serie, la llamamos Vida Coherente en Directo. Y el tema que propusimos para hoy se titula La conciencia y el alma. Es una manera de precisar términos porque los dos se utilizan hoy en día, tanto conciencia como alma. Y bueno, dentro de la cosmovisión que fundamenta la terapia Vida Coherente, el método Vida Coherente, es algo muy específico. Entonces, decidimos analizar un poco estos términos, pero no solamente los términos, sino lo que es, las características que tiene y todo lo que se pueda interesar. Después vamos a dar lugar a preguntas sobre el tema de la conciencia y el alma. Bueno, si revisamos un poco, hacemos un poco de semántica histórica, un término muy antiguo que se utiliza en la cultura hebrea, es nefesh. Casi todos los términos en diferentes culturas significan más o menos lo mismo. Estoy hablando de alma, ¿no? Nefesh, no solo por el Antiguo Testamento, sino en la cultura. Nefesh significa literalmente respirar. No es espíritu, porque espíritu es ruach. No es mente, porque mente es hakara. Y de todas las definiciones de términos que vi, probablemente esta sea una de las que están mejor, porque toma en cuenta todo. El nefesh es la esencia del ser humano para esta cultura y se refiere a una parte no física del hombre, aquello que no captan los 5 sentidos. Sin embargo, posee estructuras como el pensamiento, la voluntad, los sentimientos, y también es visto como hálito de vida. Ese último soplido que exhala la persona antes de morir. Aunque específicamente en ese caso no es nefesh, sino neshama. Pero de todos modos, nefesh también tiene esa connotación. Bueno, los griegos, que utilizaban la palabra psige, se puede escribir, nosotros la podemos escribir con CH, si no usamos los caracteres griegos, psige se pronuncia. También está muy relacionado, aire frío, literalmente aire frío, aliento de vida, lo que se exhala al morir, justamente. Y la única vez que se deformó fue en el idioma castellano, porque se usó en varios idiomas en realidad, pero psige luego se tomó como psique, y ahí estamos hablando de las corrientes de psicología desde el siglo XIX,
Entonces, psique, para nosotros la psiquis o la psique serían los procesos y fenómenos de la mente humana y en especial el cerebro. Pero no es eso lo que decía la cultura griega, no es eso lo que decía Platón, no es eso lo que decía Aristóteles. Sí es cierto que el alma humana es algo que los sentidos, los 5 sentidos que tenemos en esta experiencia, no pueden captar. Y es la esencia del individuo. Para esta cosmovisión, para la cosmovisión de la terapia vida coherente, que es mucho más amplia la cosmovisión que la terapia, pero para los fundamentos, que son 16, que sostienen el método vida coherente, alma es sinónimo de conciencia, pero no de la conciencia única absoluta, cuidado. No es la conciencia absoluta. Es sinónimo de conciencia circunscrita. En uno de los programas anteriores lo expliqué. La conciencia absoluta en un momento no solo manifestó, sino que se fractalizó y dijo, voy a experimentar, me voy a circunscribir a una conciencia, a una experiencia particular llamada Carlos. Entonces, todos somos conciencias circunscritas, fractales de la conciencia absoluta. Y como un fractal es algo que mantiene, sin importar el tamaño, mantiene el mismo diseño, mantiene la misma proporción numérica, mantenemos las mismas, casi las mismas características de la conciencia absoluta. O sea, eternos, porque eso a lo que nos estamos refiriendo, alma o conciencia circunscrita, es energía e información. Punto. Y la energía e información está en todos lados. Es no local, pero la energía e información estaba antes del universo, según nuestra cosmovisión. Lo que nosotros le decimos la fuente, de donde todo salió, es energía e información. Una energía muy especial, muy interesante. Algún día vamos a hablar de ella porque hay que hablar de varios elementos de la física teórica y de la física cuántica, pero es energía e información. Entonces, eso que tenemos y la conciencia absoluta, ese fractal que tenemos de la conciencia absoluta, es eterno. No tuvo comienzo, origen, y no va a tener fin. Es un poco difícil para la mente lineal imaginarse algo que no tenga un origen y que no tenga un fin. Pero esto es así porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, nada más. Y ese es un principio de conservación de la energía que nunca, nunca ha fallado hasta el momento. El día que falle, pues me lo comunican y hablaremos un poco al respecto. Por el momento no ha fallado. En latín, alma es ánima, es el más parecido, y también se refiere a la parte que no se ve, sería la parte espiritual del hombre. Ya vamos a hacer algún programa sobre espíritu, pero el espíritu para esta cosmovisión. Lo que pasa es que las palabras alma y espíritu, finalmente, después de la Edad Media,
pasan a formar parte del patrimonio religioso de Occidente. Son palabras religiosas. Y cuando las palabras son religiosas, una religión dice una cosa, otra religión dice otra. Saben ustedes perfectamente que es así. Entonces preferimos no utilizarla. Ya vamos a ver en algún momento qué es espíritu, pero queda para otro programa. La cosa es que el alma sería la conciencia circunscrita fractal de la conciencia absoluta. Piensa, siente, tiene emociones, tiene voluntad, tiene la capacidad de manifestar. La única cosa que tenemos, o sea, que no tenemos, es el panorama completo. No tenemos el panorama completo. Al haber decidido experimentar en una, valga la redundancia, en una experiencia particular, no tenemos todo el panorama. Solamente la fuente tiene todo el panorama. ¿La fuente es la suma de todos sus fractales? En parte sí, es la suma, pero es más que eso. Lo he dicho 100 veces y lo voy a decir 101. El todo es más que la suma de las partes. Hay dos teorías que me fundamentan eso, la teoría general de sistemas y la teoría gestáltica. No confundir con psicología gestáltica, estoy hablando de la teoría de la forma, de la Gestalt, principios del siglo XX. Y teoría general de sistemas también, principios del siglo XX con Bertalanffy. Teoría de la Gestalt, Kohler, Kafka, Kurt Lewin, varios. Bueno, y ¿qué otra cosa tiene? Como no tiene el panorama completo, esto es muy importante, lo que necesitamos es comunicarnos lo más posible, lo más que podamos. Conectados ya estamos. O sea, cuando la fuente y nosotros decidimos fractalizarnos, no es que nos desconectamos de la fuente. No nos desconectamos. Seguimos conectados. Lo que podemos hacer es cortar la comunicación. ¿Se acuerdan de la manguera quebrada? También uso un símil que sería una computadora, un ordenador que está conectado a Internet. O sea, no se puede decir que está desconectado de Internet. La persona paga su servicio de Internet todos los meses, pero decide mantenerla fuera de Internet, apaga el Wi-Fi o le quita el cable si es con cable. O directamente apaga el equipo. Entonces, ¿está conectado? En cierta medida podemos decir que sí, pero está no comunicado. Ese estado de no comunicación nosotros afirmamos que produce un efecto muy similar, por no decir igual, a estar desconectado. Son entidades que se van alejando de la fuente, pero estoy hablando en un sentido metafórico, ¿no? Olvidando de la fuente y haciendo su propio universo. Y después salen por allí a buscar a otros para mostrarles su verdad, que es diferente a la verdad del universo. Les voy a contar una historia que ya la conté en un programa para los que ven mis programas, pero esta ya es para más público. No sé cuántos tendremos hoy, pero vamos subiendo.
Vamos subiendo respecto al primero. Es una experiencia de un doctor inglés llamado Peter Fenwick. Peter Fenwick, en su carrera como neurocirujano, cuando estaba trabajando en el hospital de Oxford, en Inglaterra, presenció una cosa que lo marcó para toda su vida y dedicó su vida al tema de lo que comúnmente se dice el alma. Para este tema se usa más la palabra alma que la palabra conciencia. No sé por qué, pero es así, se usa mucho más. Actualmente tiene 82 años, por lo menos hasta el año pasado seguía trabajando con esto. Creó una fundación para el estudio de este tipo de cosas, para el estudio del alma, para el estudio de la mente, para el estudio de esta experiencia que les voy a contar ahora, que presenció y lo marcó para toda su vida. Un día, como cualquier otro, trabajando en el hospital, ingresa de urgencia un paciente atropellado por un auto en estado de coma. Luego que lo ingresan a cuidados intensivos, y creo que antes de ponerlo en la cama ya tuvo un paro cardíaco. El monitor que le habían puesto no daba ninguna señal neuronal ni cardíaca. Los aparatos decían que ya estaba muerto. Y en todo el proceso ese de resucitación que hacen los médicos, el médico que lo atendió no era Peter Fenwick, era un compañero. El médico que lo atendió, una persona obviamente muy... no se dejaba vencer con facilidad, a pesar de que habían pasado 10 minutos. Dice que después de los 4 minutos ya se empiezan a deteriorar las neuronas y puede tener problemas neurológicos graves. Le inyectó adrenalina directamente en el corazón. La persona se sacudió, el corazón empezó a latir, se empezó a restablecer eh, todas las medidas. Y finalmente vivió. Salió de cuidados intensivos a las 2 semanas y a los 2 meses le dieron de alta. Pero antes de darle de alta, lo fue a visitar todo el equipo. Y el hombre dijo: usted fue el que me salvó la vida, señalando, pero no señalando, sino tocando al médico que lo había salvado, porque era una persona ciega. Una persona ciega de hace muchísimo tiempo. O sea, fue atropellado, pero además era ciego. Y pudo ver perfectamente al médico que lo atendió, pudo escuchar su voz, pudo ver el color de su cabello, el color de sus ojos, detalles muy, muy pequeños que uno diría: ¿cómo es que este hombre pudo, estando en ese estado, fijarse en tantas cosas, en tantos detalles pequeños? Bueno, resulta que este hombre en realidad estaba extasiado con la experiencia de ver. Fue lo que más le llamó la atención, así que no vio ni túnel, ni vio luz, ni vio nada. Solamente el hecho de ver era lo que a él le llamaba la atención. Y a pesar de todo el tiempo que pasó, no tuvo ningún problema neurológico. Pudo seguir con su vida como estaba antes.
Yo creo que esto nos dice mucho en cuanto a lo que es el alma o conciencia circunscrita, y a partir de esa experiencia, que la pudo ver el doctor Peter Fenwick, dedicó su vida a eso, a estudiar eso. Creó un instituto, una fundación, Fundación Horizonte, para la investigación de estos temas. Y bueno, ellos, dice el doctor Fenwick, hasta los escépticos, es un instituto, es una fundación privada, sin fines de lucro, no tiene nada que ver con los gobiernos. Y lo que dice Fenwick es, hasta los escépticos hoy en día aceptan las experiencias cercanas a la muerte. En lo que diferimos es en cómo se produce. Obviamente para el doctor Fenwick y los que sí aceptan que hay una conciencia circunscrita como entidad, y nosotros seríamos eso, una conciencia en un cuerpo de tercera dimensión, aceptan que tenemos otro cuerpo igualito a este, pero etérico. Algunos lo llaman cuerpo etérico, otros lo llaman cuerpo astral. Me consta a mí personalmente, porque lo he visto muchas veces en mi vida, existe un cuerpo más etérico, y ese cuerpo etérico, cuando la muerte es inevitable, sale de este cuerpo de tercera dimensión y puede ver muchas cosas. Este hombre ciego lo único que vio fue el quirófano y cada detallito que había allí en el quirófano. Entonces, 40 años dedicó Peter Fenwick. 40 años, era joven cuando sucedió esto. Yo creo que sigue trabajando en esto. Algo se sabe sobre este tema. Que no haya sido difundido, porque ahí sí no responde a los intereses del sistema. Entonces, este tipo de cosas salen una vez publicadas, luego no se difunden más. Es otra cosa. No fue muy difundido, pero fue tan impactante para un médico investigador que dedicó el resto de su vida a investigar esto. No solo es asesor en el sentido de que se lo considera un experto. No sé si podemos poner la foto del doctor. Un experto en este tema, sino que también ha hecho mucho en cuanto a crear instituciones para el estudio del fenómeno del alma cuando sale del cuerpo, o la conciencia circunscrita, como le quieran llamar. Ahora, el hecho, allí tienen al doctor, no sé qué edad tendría allí, pero es la foto que pude conseguir. Y es importante lo que puse allí. El hecho de que investigadores independientes, y nosotros nos basamos o en investigadores de universidad o en investigadores independientes, sepan actualmente con exactitud lo que es una experiencia cercana a la muerte. Les recuerdo que en el 75 ya salía el libro del doctor Moody, Vida después de la vida, otro que dedicó toda su carrera a eso. Un escéptico, empezó como escéptico también el doctor Moody. No significa que sea algo fácil de entender o fácil de asimilar.
Y esto se debe a una cantidad de creencias que nos vendieron, nos convenció el sistema. Ya vamos a hablar de la intervención que tenemos como raza, pero además de la gran intervención, sigue habiendo programaciones de distintos tipos. Y bueno, vinimos aquí, estamos aquí y nos convencieron de una cantidad de cosas. Ya había mencionado una al principio. Para nosotros todo tiene que tener un origen y un final. Eso es lo normal. Todo tendría que tener un espacio y un tiempo. Esto está aquí y ahora. El ordenador, la computadora con la cual estoy ahora trabajando, está también aquí y ahora. Y hace unas horas atrás estaba en mi estudio, cuando estaba preparando este programa. Creencias de ese tipo. Todo lo que vemos es lo que es. Aunque nadie puede salir de sí mismo y comprobar lo que es, aunque la mayoría de ustedes soñó anoche y vio cosas y tocó cosas, y cuando se despertaron se dieron cuenta que eso no era la realidad. De todos modos, en esta realidad, estamos convencidísimos que lo que vemos es lo que es. No se discute. Y lo que se toca es sólido. No tenemos ninguna duda con eso. Creencias. Argumentos que vamos a ir al menos poniéndolos en jaque, porque es necesario comprender muchas cosas. Algo que dije en muchos programas, lo voy a repetir hoy porque lo necesito, es que esto de la conciencia circunscrita, del alma, como le dicen muchos, se ha podido fotografiar. Esto fue hecho en el año 2009, ya hace bastante, por el doctor Konstantin Korotov, que es un catedrático ruso, obviamente de la Universidad de San Petersburgo, y creó un método de fotografía que puede fotografiar la luminiscencia de la fuerza vital, que no se puede ver a simple vista porque el rango de nuestra visión no da. Entonces él usa una cámara Kirlian, pero con descarga de gas. Es un gas ionizado que amplifica esos biofotones que después se pueden fotografiar y se puede medir la intensidad de esa luz. También se llama fotografía por emisión estimulada de fotones. Lo importante, bueno, hay muchas cosas importantes. Tenemos el original del estudio que se hizo con 19 cadáveres, oxisos, no sé cómo quieran llamarlos, personas que ya pasaron al otro lado, 19, y estuvieron sometidos a eso por lo menos 4 días. La cosa es que la conciencia, el alma, como ustedes prefieran, tarda 3 días en salir. Empieza en la cabeza, a salir por la cabeza, y adivinen por dónde termina a los 3 días. Por el corazón. Lo que le llamamos aquí, sale por todo el cuerpo, ¿eh? Sale por todo el cuerpo, porque ya sabemos cuál es el asiento de la conciencia. Pero empieza por la cabeza y termina de salir por el corazón. Esto es muy importante para explicar que ese ciego
su conciencia todavía estaba en ese cuerpo. Si tarda 3 días en salir, su conciencia estaba allí. Pero a la vez estaba viendo, con ese otro cuerpo más etérico, las cosas que había en el quirófano. Y en otros casos, hay gente que ve un túnel, una luz, se encuentra con parientes, se ve a sí mismo, ve el quirófano, también ve a sus familiares en otro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que esta conciencia circunscrita es cuántica. Esa energía e información es cuántica, al igual que la conciencia absoluta. Cuando decimos cuántica, decimos no local. Puede estar en todos los lugares posibles, en todos, no solamente en uno. Muy bien, me señalan el reloj. Eso significa que ya deje de hablar y les toca a ustedes. Antes quiero que muestres, por favor, esta, porque de esto vamos a hablar el programa que viene, que sería el mismo, pero no, segunda parte. Y esta experiencia es más, tiene muchos más detalles. Súper interesante. Y vean ustedes, ahora cuando la mostremos, la palabra que se utiliza en un diario que se llama La Gran Época. Esto es del viernes 5 de diciembre del 2014, apareció en ese diario. Reconocido cirujano prueba que el alma, usamos el término alma, puede dejar el cuerpo en una experiencia cercana a la muerte. Después dice, el paciente describió con precisión acontecimientos que no pudo haber visto tampoco, no porque era ciego sino porque sus ojos fueron cubiertos para proteger la córnea durante la operación. Listo. Con esto vamos a empezar en la segunda parte de la conciencia y el alma, que ya aprendimos hoy, que en esta cosmovisión es exactamente lo mismo. Pero no es lo mismo que conciencia absoluta. Alma es lo mismo que conciencia circunscrita. ¿Circunscrita a qué? A una experiencia particular que pudo haber tenido muchas vidas, muchas encarnaciones. Quiero decirles que el tema de la reencarnación es un tema probado y comprobado. ¿Por quién? Por la Universidad de Virginia. ¿Con quién? Con 250.000 casos. O sea, tremenda investigación. Les puedo traer todos los datos si les interesa el tema de la reencarnación, pero ya prácticamente ya no se discute este asunto de la reencarnación. Aquí lo dejamos y escuchamos las preguntas. Bien, pues gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una aquí que dice, cuando hacemos una meditación, ¿nuestra alma sale de nuestro cuerpo o solo pasa cuando morimos? Muy buena pregunta. Ese cuerpo etérico en meditación no suele salir, aunque definidamente, según el tipo de meditación y según la concentración de la persona, tal vez pueda visualizar una cantidad de cosas, especialmente en la meditación de atención plena.
En muchos ejercicios que usamos nosotros, que son meditaciones también, la persona visualiza, pero no significa que ese cuerpo etérico salga de allí. Ese cuerpo etérico, o cuerpo astral, como le decimos, hay quienes hablan de otros cuerpos. A mí me consta la existencia de ese cuerpo, porque lo he visto. En meditación está allí con nosotros porque se trata justamente de eso, la meditación. Se trata de estar en comunicación directa con nuestra conciencia. Y algún otro preguntará, ¿y si no estamos en la conciencia, dónde estamos? Estamos en el ego. O la conciencia, o la conciencia o el ego. No tenemos muchas para elegir, ¿no? Vengo soñando con gente que tiene bebés. Serán mis ganas de ser abuela, pero mis hijos no quieren aún, pero los bebés son tan reales. Si entendí bien, todo lo que produce una experiencia en la conciencia es real, entonces mis sueños deben ser reales. Me confundo. Siento olores, sabores, todo. Explícame, por favor, Carlos. Exactamente. Todo lo que provoca en tu conciencia una experiencia, lo consideramos real. De ahí que no entiendo cuando decimos que el universo es un holograma muy complejo, porque hay muchos que se espantan, que es real, que produce una experiencia en la conciencia. Sí, son sueños reales. Lo que no podría decir si son sueños premonitores, tal vez sí. El cerebro es capaz de presentir. Eso fue comprobado por el Instituto HeartMath, que tanto el corazón como el cerebro son capaces de presentir. El corazón unos segundos antes, pero los dos son capaces de presentir. Y el cerebro no tiene problema en generar imágenes de niños, de bebés, no tiene ningún problema, lo hace con toda soltura, con toda habilidad. El cerebro es capaz de hacer un cálculo de probabilidades, es decir, toma todas las variables que están alrededor de los hijos, hijas que tú tienes, toma todas las variables, hace un cálculo de probabilidad y es muy posible que la probabilidad más alta sea esa, que va a llegar un bebé a la familia. Es muy posible, sí, claro que sí. Y es muy real. No es 100% seguro. Digo para que no empiecen a comprar ropita y esas cosas, porque no es 100% seguro. Es posible, dije. Bien, tenemos otra. Cuando una persona se encuentra en coma, su alma está atrapada en esta dimensión aún y puede estar aquí como en un viaje astral, aquí mientras se termina de desprenderse, es decir, muere. ¿No escucharon el caso que se hizo famosísimo? Estuvo como 17 años en coma. Se sentía como encarcelado porque no podía expresar nada y escuchaba todo. Era consciente de lo que decían, que si lo desconectábamos, no lo desconectábamos. Y a los 17 años, ¡ting!, despertó. Su cuerpo despertó. Sí, queda aquí. Es una experiencia muy extraña, pero es una experiencia desde esta cosmovisión elegida por la persona antes de venir a esta vida. ¿Ya? De paso, cambió totalmente su vida, se dedicó a ayudar, o sea, es como las experiencias cercanas a la muerte. Por lo general, los que tienen experiencias así fuertes, muy fuertes, cambian totalmente su vida
y se dedican a ayudar a las personas desinteresadamente. ¿Qué opinas de la rueda del karma? Opino un poquito diferente. No necesariamente es pagar para mí una deuda exactamente igual a como yo la hice en otra vida, porque el tema de las deudas se puede pagar de muchas maneras. Lo que sí creo es que en el universo tiene que haber un equilibrio. La coherencia y el equilibrio son características del universo. En una charla que tuve, una chica muy joven se atrevió a decir, y lo dijo en público, dice, yo engañé a mi novio, pero estoy muy arrepentida, y entonces ahora el karma va a hacer que mi novio me engañe a mí. No sucede de esa manera. Lo que sí es muy probable que en algún momento, porque en el fondo somos todos uno, sientas el dolor que sintió él, que es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo. Hay muchas formas y no tiene que ser exactamente de esa manera. Hay muchas formas, ¿no? Creo en el equilibrio universal, pero no creo que exactamente lo que pasó tenga que repetirse para pagarlo. No. Creo que hay miles y millones de maneras de emparejar ese equilibrio universal. ¿Se puede fragmentar el alma? Buenísima pregunta, porque Platón pensaba que teníamos tres almas. Una era la racional, otra estaba en el pecho, otra estaba en el estómago. Y bueno, las tres tenían distintos procesos para Platón y todo. Muy buena pregunta. Puede ser que eso haya quedado también, esa idea haya quedado. No es que se fragmente, no se puede fragmentar. Incluso el mismo, los que descubrieron el asiento del alma, el asiento de la conciencia circunscrita en el cuerpo, Stuart Hameroff, ya los mencioné en el otro programa, y Sir Roger Penrose. Hameroff especialmente dice que toda la información que nosotros tenemos dentro, luego se reúne en el campo de punto cero, vacío cuántico, como le quieran llamar, porque se reconoce entre sí, entonces se reúne y la persona puede vivir como un alma, dice él, con ese concepto de alma. Es no local, puede estar en varios lugares a la vez. Eso es una cosa. ¿Ah? La no localidad, fotografiar un mismo objeto en dos lugares a la vez, o en muchos, pero no dividirse. Esa información va junta. Tuvo una experiencia junta y va junta. Es circunscrita a una experiencia, no a tres experiencias, no se fragmenta. Esa es otra idea que tenemos. Parece que somos una misma alma, pero en dos cuerpos. Nine. No es así. No es así. Se circunscribe a una experiencia,
¿Qué? Si ya eres consciente de que existe la reencarnación, ¿se podría romper con ello y trascender? ¿O son experiencias que se deben vivir para crecer en espíritu? No es que yo sea consciente de la reencarnación, porque no recuerdo ninguna. Entonces, al no recordar ninguna, no soy consciente. Lo que sí sé es que está probado y comprobado. Es más, te voy a dar el nombre del director, del actual director de esta investigación, Jim Tucker, Tucker, Jim Tucker. Se comprobó que es cierto. Así que los que discutan ahora de la reencarnación, ya es por el arte de discutir. 250.000 casos. Si se puede parar la rueda del samsara, como le dicen los budistas, yo creo que sí, se puede. ¿De qué manera se puede? Se puede hacer cumpliendo. Nosotros venimos a esta realidad, a esta vida, venimos con una... También tengo pruebas, pero por ahora les pido que me crean. Venimos con una misión, venimos con una actividad específica. Si nosotros logramos hacer esa actividad específica y terminarla, ya no hay por qué reencarnarnos. El problema es que el sistema tiene una cantidad de programaciones que nos distrae de esa actividad que veníamos a hacer y la olvidamos. Y en lugar de hacer el 100%, hacemos el 10 o hacemos el 20. Y por lo general volvemos. Pero el tema es descubrir a qué vinimos. Es una de las super preguntas que hacemos en la terapia. ¿A qué vino usted a esta tierra? ¿A qué vino usted a esta vida, a esta realidad? ¿A qué vino? Entonces muchos me dicen a ayudar. Hay millones de maneras de ayudar. Es específico, venimos por algo específico. Y esto es una hipótesis. Mi hipótesis es que terminando lo que tenemos que hacer, listo, se termina. Bueno, aquí hay varias preguntas acerca del significado de los sueños. Nos cuentan lo que van soñando. Yo creo que hice un comentario general. Bueno, ¿Puede ser? ¿O te las leo? sí, leo. ¿Sí? Ok. ¿Es posible tener casi cada día sueños premonitorios que te van diciendo qué decisión tomar? A mí me pasa. O sea, la que hace la pregunta, si es posible tener casi todos los días sueños premonitorios, le está sucediendo casi todos los días, ¿es real? ¿Te está pasando? Sí se puede, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si estamos diciendo que el cerebro, el corazón, que también es un cerebrito, más de 40.000 neuronas, piensa independiente del cerebro, toma decisiones independientes del cerebro. Si estamos diciendo que presienten, se descubrió que presienten, no se descubrió hasta dónde pueden presentir. ¿Mm? Y también yo dije que el cerebro perfectamente puede hacer un cálculo de probabilidad tomando en cuenta toda la realidad. Claro que sí. Puedes tener sueños premonitorios todos los días si quieres. Yo soñé
que se me caía la encía y partes de los dientes. Y anteriormente ya había soñado que se me caían los dientes y murió. ¿Creen que vuelva a pasar? Por eso es que tuve ese sueño. La caída de los dientes tiene un significado especial en la simbología onírica que yo no utilizo. Quiero aclarar que la terapia vida coherente no es psicología. Eso tiene que quedar muy claro. Es terapia energética, diferente de la psicología. Si bien yo fui catedrático en una universidad argentina más de casi 6 años en una carrera de psicología, no me dedico a la terapia psicológica. No soy terapeuta de nada, soy orientador del método vida coherente. Eso tiene un significado específico. Lo podrías googlear y lo encuentras enseguida. Yo creo, desde mi punto de vista, creo que hay una especie de bloqueo con el tema del envejecimiento, desde la terapia energética. Por eso sueñas con eso. Pero eso desde la terapia energética, no es desde la simbología onírica de la psicología. No olviden que el primer libro de Freud fue la interpretación de los sueños. ¿Qué opina de la era digital y del punto de no retorno? La era digital salvó a la raza humana. Así de fácil. Salvó a la raza humana porque Internet fue lo único que se le escapó de las manos. Lo único que se le escapó de las manos al sistema. Quisieron hacer algo para programarnos aún más. Y finalmente se les al no tener centro, eso empezó a crecer exponencialmente y se les escapó de las manos. Esto que estamos haciendo ahora es una toma de conciencia entre nosotros y esto no les conviene al sistema. Sin embargo, lo estamos haciendo. O sea, no todo lo de la era digital, ¿eh? Básicamente las comunicaciones y muy específicamente, la red, la gran red, que es Internet. Uno de los dueños de la élite, perdón, del sistema, un perteneciente a la élite, gritó en el Senado de Estados Unidos, creo que ya lo dije, ¿no? Un Rockefeller, de apellido Rockefeller, Internet nunca tuvo que haber existido. Pero eso porque se les escapó de las manos. Si lo hubieran podido controlar, y en muchos lugares la quieren controlar, quieren sacar leyes para controlarla, no serviría. En este momento está sirviendo. Entonces, vamos a llegar al punto de no retorno mucho antes de que la empiecen a legalizar y a poner trabas para que no se pueda. No sé si soy claro. Vamos a llegar a un punto de no retorno porque, a ver, la masa crítica siempre es el 1% de la población. Sin embargo, para que comience a funcionar el motor de la masa crítica, bastan 8.500 individuos aproximadamente al día de hoy. No son tantos, pero despiertos. El tema es que despiertos. Y juntos. Ustedes dirán, bueno, tiene que haber muchos más. Yo de contactos tengo mucho más que eso.
Ahora, ¿están todos despiertos? Esa es la pregunta. ¿Están entrelazados así como de la manera que mencionamos nosotros lo que es el entrelazamiento entre personas? Ya es otra cosa. Pero que vamos a llegar al punto de no retorno mucho antes que empiecen a poner trabas aquí, sí. Estoy seguro, segurísimo. O no estaría dedicándome a esto. Es hora que, es hora que empecemos a unirnos. Es hora que en lugar de ver diferencias, empecemos a ver similitudes. Y empecemos a unirnos. Porque ya hicieron el amague muchas veces. ¿Entienden cuando digo amagaron? De controlar, de poner leyes a Internet. Y en algún momento lo van a lograr. Entonces hay que apurarse para llegar al punto de no retorno. Una vez que se llega al entrelazamiento entre esas 8.500 personas, trabajamos con la telepatía. No necesitamos nada, ni móviles, nada. Así es. ¿Todos los seres humanos tienen alma? Para nuestra cosmovisión, vida coherente, todos tienen alma. Yo sé que esto va en contra de una información canalizada. No tengo nada contra los que canalizan. Sin embargo, por los criterios de validez de esta cosmovisión, no utilizo información canalizada. Y en el caso del alma, al ser el principio vital, el hálito de vida, si no tiene alma, está muerto, directamente muerto. Sí creo en almas que están no comunicadas, vibrando en una frecuencia muy baja respecto a la fuente, muy baja. Y bueno, tal vez el resultado sea también similar. Parecen desalmados, como se dice, aunque en mi país se dice alma negra también. Entonces sería un alma metafóricamente oscura, vibrando muy bajo por esa no comunicación. Pero desconectados no pueden. El tejido del universo, a ver si se entiende de una vez y para siempre. El tejido del universo, que es algo comprobado por la física cuántica, demostró que todo está conectado, no solamente humanos entre sí, todo está conectado con todo y con la fuente. Eso es el tejido del universo, una telaraña de entrelazamientos cuánticos. Todo está conectado. No podemos no estar conectados. ¿Qué significa que mi aura sea de color azul? Tengo 17 años. Bueno, hay muchos que trabajan con el aura. Personalmente no trabajo con el aura. Trabajo con otros campos de energía. No lo sé. Los campos de energía que trabajamos nosotros son campos de energía estudiados, probados en laboratorio, como el campo electromagnético del corazón, que tiene 5 metros de diámetro, el campo electromagnético del cerebro, que es 5.000 veces más chico en lo magnético y 100 veces más chico en lo eléctrico. Luego, campos dentro de campos en el cuerpo, pero no trabajamos ni con chakras ni con aura. Respeto a los que lo hacen, por supuesto, pero no es
una energía que nosotros la utilizamos para trabajar. ¿El alma debe evolucionar o ya es? El alma debe despertar, no evolucionar. La conciencia circunscrita ya es un fractal de la conciencia absoluta. Solo que con esa intervención, que eso va a venir unos programas más adelante, se olvidó también, o sea, en realidad mentalmente no lo recordamos, no lo recordamos, estamos como dormidos, hay que despertar, pero la conciencia de cada uno no tiene nada que evolucionar, totalmente evolucionada, viene directo de la fuente. ¿Los animales tienen conciencia circunscrita? Tienen conciencia de raza igual que nosotros, conciencia colectiva. La conciencia colectiva fue demostrada por un experimento de la Universidad de Princeton. Se llama conciencia colectiva. Y sí, ellos tienen conciencia de raza, conciencia colectiva. Y tienen sentimientos, tienen emociones. Basta mirar a los ojos a un perrito para que vea si allí no hay conciencia. Pero trabajan como uno, como si todos fueran uno. No necesitan comunicarse con la electrónica como hacemos nosotros. ¿Las experiencias de esta vida y otras se acumulan para las siguientes reencarnaciones? O sea, todas las reencarnaciones es una sola experiencia. Frente a la eternidad, ¿qué es eso? Supongamos que los budistas tuvieran razón o los hinduistas, no sé quién es, que hablan de 700. ¿Qué es eso para la eternidad? Frente a la eternidad. No es nada. O sea, todas las reencarnaciones se refieren a esa experiencia circunscrita que hablé al principio. En efecto. O sea, está bien lo que dijiste. ¿Es verdad que venimos del polvo de las estrellas? A mí me atraen mucho las estrellas. La luna parece como si me dijera algo o me transmitieran algo. Felicidades, es muy poético. Sí, es una metáfora muy bonita, muy poética. Ya te dije de dónde venimos. Tienes que revisar la primera parte de este programa. Tal vez haya llegado un poco tarde, pero revisa la primera parte del programa. Ya dije qué es lo que somos. Somos conciencias circunscritas en una experiencia de tercera dimensión. Salimos de la fuente, volveremos a la fuente. Dentro de un sueño iba volando y al asomarme por una ventana me vi, no sé si muriendo o ya muerta, pero me sorprendí bastante. ¿A qué se pudo deber? ¿Alguien les dijo a ustedes que yo era un intérprete de sueños? Porque no lo soy. Desde el punto de vista energético, podría inferir algunas cosas, pero nada más. Todos los desórdenes energéticos que también se pueden manifestar en sueños tienen su origen en el miedo. Cuando me contaron eso de los dientes, lo asocié enseguida
con un problema de temor a la vejez. Esto puede ser un problema de temor, tal vez, a la muerte de seres queridos, aunque a la que viste fue a ti. De todos modos, tú representas también todo un árbol genealógico y entonces tal vez tengas un bloqueo energético en ese sentido. No quiere decir que te vayas a morir, no te preocupes. ¿Cómo despertar el alma? ¿Quieren despertar el alma o la conciencia? Porque se habla más bien de despertar la conciencia, ¿verdad? Cuando morimos dice que sale el alma, se usa más la palabra alma. Y cuando hablamos de despertar, hablamos de despertar la conciencia. Yo el término alma lo dejaría directamente porque es un término que se lo adueñaron los ámbitos religiosos. Entonces, es un término que lo dejaría. Si tú estás preguntando si es posible despertar la conciencia, es porque ya tienes algún nivel en tu despertar de la conciencia, estás buscando eso o te interesa el tema. Si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, es porque te interesa el tema. Lo que tienes que hacer es seguir adelante, pero no, cuidado, cuidado. Aquí tienes que tener mucho cuidado. Simplemente pide algún tipo de fundamento cuando escuches afirmaciones. Y no te olvides que el trabajo siempre es interior. Así como dije que es necesario que tengamos una línea base social, una coherencia social, que no podemos como raza humana vivir sin vínculos sociales, también digo que no podemos alcanzar a despertar si no tenemos una vida interior. Eso se logra a través de la meditación. Nosotros tenemos una buena cantidad de meditaciones, ejercicios incluso, y fundamentalmente se logra estando en la conciencia. No siempre estamos en la conciencia. Y no es difícil estar en la conciencia, contrariamente a lo que nos vendieron. También nos vendieron que es difícil estar en la conciencia. No es así. Autoobservación. No es difícil. Si se empiezan a acostumbrar a autoobservarse, el observador siempre es la conciencia. Siempre. Así que no es difícil estar en la conciencia. Si no estás en la conciencia, no vas a despertar nunca la conciencia. Así que empieza a poner al ego en su lugar. No lo puedes destruir, está en tu ADN. Es una simulación ilusoria del cerebro, pero sucede eso porque tienes un software implantado, un programa de ordenador, de computadora, del cual tienes que tratar de ponerlo en su lugar, pues. Te quedas allí, listo. Y trabajas desde la conciencia, que no es difícil, como nos hicieron creer. ¿Cómo nos podemos desbloquear? Esta pregunta me la han hecho muchísimas veces y yo no conozco otra forma que mediante alguna persona que sepa cómo hacer un desbloqueo energético. No, yo jamás he podido hacérmelo a mí mismo. Necesito pedirle a alguien que me lo haga. Y cuando hacemos un desbloqueo energético, lo hacemos con una técnica específica,
vida coherente, funciona. Funciona. No es nada raro, no duele. Se basa en la respiración, se basa en la visualización, se basa en una serie de cosas. Pero es la única manera que yo conozco. Y hay métodos, cantidad por allí, terapias muy buenas que lo hacen. No, no estoy haciendo con esto propaganda a vida coherente, a mi terapia solamente. Hay una cantidad de terapias de amigos que te sacan un bloqueo sin ningún problema. ¿Cuál es la mejor hora para meditar? Depende. Tenemos una meditación en vida coherente que es lo primero que se hace al despertar. Tenemos otra que es lo último que se hace antes de irse a dormir. No se hace acostado esa meditación porque es un tipo de meditación que baja la frecuencia cerebral siempre, y el 95% de los que insiste en hacerlo acostado se duermen. Entonces no es el objetivo dormirse, por lo tanto, se busca otra posición donde no te duermas. Pero tenemos para hacer todos los días, primera cosa, meditación, última cosa, meditación. Y ahí en el medio del día también tenemos, para casos específicos, para lidiar con cosas específicas, también tenemos. Vamos, una más. ¿Por qué el alma tarda mucho tiempo en dejar el cuerpo? No lo sé. La cosa es que se comprobó, pero no lo sé. Podría inferir algo. Se asientan son unos microscópicos tubitos en los microtúbulos del citoesqueleto neuronal. Y neuronas tenemos básicamente en el cerebro, en el corazón y en el sistema digestivo, pero también en el resto del cuerpo por los distintos sistemas nerviosos, periférico, autónomo, etc. Entonces, como que estuvo allí toda una vida, no es como apagar una luz, no es como bajar un switch y eso sale, como piensan algunos. Debe tener su dificultad en abandonar esos lugares microscópicos, luego juntarse y salir. Pero realmente, ¿por qué es así? Porque podríamos haber elegido un proceso más rápido. ¿Por qué es así? No tengo ni idea. Y no sé si sea relevante abrir una línea de investigación con esto. Te voy a explicar por qué. Antiguamente, especialmente los nativos de acá de México, Guatemala, mayas, mexicas, olmecas, sí estaban con la persona 3 días una vez que moría. Es como que sí, ya lo sabían. Ahora máximo están un día, máximo, por lo menos así era en mi país, un día.
Pero no se preocupen de que la persona pueda sentir algo, no siente, porque este envase, por así decirlo, ya no funciona el sistema nervioso, ya no funcionan los sentidos, no hay dolor, no hay nada. Nada funciona, o sea, que la persona no puede estar sufriendo y por eso no hay que preocuparse. Aunque, voy a hablar claro, aunque lo entierren a la media hora de haber muerto, no pasa nada. Bueno, a menos que no lo esté, pero si lo está, realmente sí lo está. Puse un caso muy extremo, ¿verdad? Pero sí, sí está realmente, ese cuerpo no sufre, no siente. Ah, ¿cómo puedo saber cuando observa la conciencia y no es el ego? ¿Solo porque la conciencia no juzga? Eso lo dije yo, de que la conciencia no juzga. O sea, es alguien conocido el que hizo esta pregunta. Esa es una de las maneras. Yo siempre digo, tienen que desarrollar la autoobservación, pero sin juzgar. Si juzgan, es como que están saliendo de la conciencia. Pero además, estar en la conciencia te va a hacer sentir una cantidad de cosas, emociones, muy positivas. Van a desaparecer temores, miedos, críticas. Van a desaparecer del observador si estás en ese momento auto-observándote, si dejas que el ego y el cuerpo hagan lo que sea sin juzgar, tal vez lo veas allí. Pero por dentro vas a estar en un estado hermoso, que realmente vale la pena vivir. ¿Nos escuchan los muertos? No. Y te voy a explicar por qué. O sea, no puedo decir que sí ni que no, porque podría llegar a coincidir. Pero cuando la conciencia circunscrita sale, se va al campo cuántico, campo de punto cero, como le quieras llamar. Está en un estado puramente cuántico, no local. ¿Cómo haces para que coincida con una experiencia como esta, que es local, está atada a un tiempo reloj y en el campo de punto cero, no sé, un 100 años nuestros tal vez sea como, o sea, no, está en una realidad diferente que no coincide con esta realidad incluso inventada. Sabes que vivimos en una realidad inventada también, porque lo que le decimos la Matrix es toda una cosa incoherente que va en contra de la coherencia universal. Entonces, ¿cómo haces coincidir una realidad con otra? Tal vez se pueda, tampoco soy especialista, tal vez se pueda, pero me parece muy, muy difícil. En un programa me hicieron la misma pregunta, estando con Yolanda Soria y Luis Palacios, y más o menos concluimos lo mismo, porque
son dos realidades tan diferentes que ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Tal vez alguien conozca la fórmula. Yo no puedo hacer. ¿Cómo quitar el dolor del pecho? Siento que me duele el alma o la conciencia. No, te duele el corazón, que es muy diferente. Y el corazón está directamente por todo eso de su campo electromagnético de 5 metros. Hay un entrelazamiento directo con la fuente. Yo lo que haría en tu lugar es solicitar información para saber qué hacer. Somos capaces de manifestar como conciencias. Para manifestar necesitas energía, conciencia e intención. Tenemos las tres cosas, así que podemos manifestar. Pero manifestar una cosa material a veces se toma su tiempo, tarda. No se olviden que la energía se transforma allí, pasa a otra modalidad. Pero en el caso de la información, no, porque la energía y la información están pegadas, vienen juntas. Cuando yo solicito información, viene así. No, ni siquiera viene, ya la tenemos toda la información. Tenemos toda la información del universo. Lo que viene, lo que pasa es que el corazón se sintoniza con esa información y toma conciencia de esa información. Así que de alguna manera hay que solicitar tener acceso a esa información o que ya está incorporada, pero tener acceso y saber qué hacer para que no te duela más. Te duele el corazón, probablemente por algún duelo, probablemente por algún desengaño, probablemente por alguna frustración, probablemente porque estás mirando el estado en que se encuentra la Matrix. En fin, pueden ser muchas cosas. Te duele el corazón. Y el corazón puede entrar en coherencia muy fácil. Hay un ejercicio para entrar en coherencia que es muy fácil. En algún momento lo vamos a hacer. No hoy, porque se fue el tiempo tremendo. Nosotros después traducimos al inglés y se demora mucho. Muchas gracias, preguntas excelentes. Hubo hasta preguntas poéticas. Sí. Gracias por preguntar, es lo que necesitamos. Gracias por asistir, son una buena cantidad hoy. Y los esperamos el jueves que viene, a la misma hora, por la caja de Pandora y luego por el canal Libre Conciencia. Hasta luego.